RCR, la red que comunica y une al Perú. Damos la bienvenida hasta ahora al doctor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor de la Flor, qué gusto saludarlo. Tenga usted buenos días. Muy buenos días, José. Gusto estar con ustedes. Bien, analicemos un poco el panorama, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros ha reiterado en los últimos días la necesidad de impulsar la inversión privada, en especial la minería, ¿no? En medio de esta profunda crisis económica y de salud que estamos viviendo, ¿no? Y ello, además, coincide con una reciente encuesta de la empresa Ixo, ¿no? Donde el 83% de los encuestados consideran importante el papel que puede jugar la minería en la actual situación por efecto de la pandemia y naturalmente el papel en la reactivación, ¿no? ¿Cuál es su análisis, por favor? Sí, mire, es una opinión que recoge datos de la realidad. El sector minero peruano es uno de los principales motores con los que cuenta nuestra economía y reactivarlo es sumamente importante para la recuperación económica del país, de manera que esta encuesta recoge esa opinión generalizada. La economía peruana viene cayendo de manera dramática a lo largo de los últimos meses como resultado de las medidas de contención contra la pandemia, 40% de caída en abril, 28% en mayo y un porcentaje parecido en junio. Entonces proyectamos pues un descalabro económico que tenemos que revertir rápidamente y para ello resulta fundamental poder hacer uso de aquellos mecanismos más rápidamente movilizables. Y qué mejor manera de hacerlo que promoviendo la inversión en un sector que tiene la capacidad de brindar resultados rápidamente como es la minería. Para que nos hagamos una idea, en este momento el Perú tiene 48 proyectos mineros en cartera, de los cuales hay 18 que podrían ya tener alguna fecha de salida. En general estamos hablando de una propuesta que podría generar aproximadamente 600.000 puestos de trabajo. Esa es la gran posibilidad que nos presenta la reactivación del sector minero, habida cuenta nuevamente del enorme potencial que tenemos y la gran capacidad de movilizar esos recursos rápidamente. Ahora, las señales que está dando el gobierno, el Ejecutivo, particularmente el ministro Pedro Cateriano y el ministro de Energía y Minas, de una u otra manera generan confianza en el sector, generan que se puede destrabar y hacer posible este proyecto del que usted menciona en el corto plazo. Mire, hemos encontrado una enorme receptividad y ciertamente un gran cambio de actitud en la forma como el Premier y el ministro de Energía y Minas vienen abordando este tema. Ya tuvimos una reunión con el ministro del sector, le hemos expuesto la situación y él ha concordado con nosotros en la gran necesidad de destrabar estos proyectos, buena parte de ellos parados precisamente por problemas de carácter regulatorio, temas de permisos, de autorizaciones que no han hecho sino asfixiar la inversión en la industria. Entonces, hemos tenido un mensaje de apoyo y de compromiso de parte del gobierno en esta nueva fase de trabajar conjuntamente con la industria para rápidamente movilizar esos recursos y generar los puestos de trabajo que los peruanos tanto necesitan en este momento. Ese es un buen punto. En términos reales, ¿qué papel jugaría la minería en la reactivación en estos momentos, doctor Pablo de la Flor? Sí, mire, la actividad minera está concadenada con el resto de actividades económicas, de manera que cada puesto de trabajo que se genera en la minería directamente a través de la inversión en las faenas, en alguna operación, está vinculado a la generación de 6 otros puestos de trabajo de manera indirecta. Entonces, el factor multiplicador del empleo en minería es relativamente alto y además tiene otra característica, son empleos bien remunerados, empleos estables, empleos en el sector formal, de manera que estamos frente a una gran posibilidad que es revertir esta situación de colapso en la generación de empleo a través de la inversión rápida y descentralizada, que es el otro factor importante porque la totalidad de la inversión se da fuera de Lima,
y buena parte de ella en el sur del país, que es la región en este momento más duramente golpeada por la crisis, concretamente en Arequipa. En Arequipa tenemos varios proyectos que podrían rápidamente implementarse con resultados muy positivos en términos de generación de empleo. Nuevamente, esto depende de la voluntad política del gobierno para llevar adelante las modificaciones y la simplificación administrativa que el sector requiere para dar un rápido inicio a estas operaciones. Ahora, actuando con realismo y además mirando el cambio de actitud del gobierno y de sus ministros en particular, ¿qué proyectos cree usted que estarían listos para cristalizarse en el mediano y corto plazo? Mire, como le digo, hay de la cartera de 48 proyectos en el corto, mediano plazo, tenemos unos 18 proyectos que pueden rápidamente destrabarse y podrían implementarse de manera paulatina. Yo diría que el principal, y ciertamente podría resultar un tanto polémico en la luz de lo que ha sido la experiencia en los últimos meses, pero las circunstancias han cambiado, es Tía María, ¿no? Tía María es un proyecto que está listo para ejecutarse, son 1.400 millones de dólares que tendrían un impacto dramático, inmediato en la situación del empleo en Arequipa. 3.000 puestos de trabajo directos generados en la etapa de construcción, y esto pues tiene la capacidad de movilizar económicamente toda la región en momentos en los que más se necesita. Así que creo que es el momento también de revisar cuál ha sido la situación y ver de qué manera encontramos la posibilidad de sacar ese proyecto adelante. Solamente para referirme quizá al más importante en este momento. Después tenemos otros 2 proyectos que están trabados por temas de consultas previas, problemas de permisos, de autorizaciones. Entonces hay una gran cantidad de iniciativas que podrían de manera inmediata destrabarse en la medida en que tengamos pues la decisión política de parte del gobierno para hacerlo. Estamos dialogando con el doctor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Cuán importante en la cristalización de este proyecto es el acompañamiento del gobierno como tal, en medio de esta situación de crisis, no solamente económica, sino también social y de salud, ¿no? O sea, para destrabar este proyecto hay voluntad, pero para generar esa voluntad tiene que haber un acompañamiento. ¿Cuán importante es que el gobierno acompañe este proyecto? Mire, José, es importantísimo porque el gobierno tiene que tener un papel fundamental de liderazgo en el proceso de diálogo, en el proceso de concertación. Además, buena parte de los recursos que se generan producto de las transferencias del canon, pues tienen que ser ejecutados por gobiernos regionales y locales, de manera que no solamente es una responsabilidad del gobierno central, es una responsabilidad de los gobiernos subnacionales que tienen la facultad para hacer, y ojalá así resulte, mejor uso de los recursos. A lo largo de la última década se han generado más de 40.000 millones de soles en transferencias a los gobiernos regionales que lamentablemente no se han ejecutado como debieron, y buena parte de esto se muestra en esta crisis, que no ha hecho sino desnudar las enormes falencias en materia de provisión de servicios básicos como salud, por ejemplo, ¿no? Hemos visto el colapso de hospitales, la falta de atención, la falta de equipamiento. Teníamos los recursos para haber respondido de manera distinta a los desafíos de esta pandemia si solo hubiéramos ejecutado mejor esas inversiones. Y nuevamente, los recursos están ahí, y lo que necesitamos en este momento es una mejor capacidad de ejecución, y para eso el liderazgo gubernamental resulta fundamental. ¿Qué nos enseña esta pandemia, el doctor Pablo de la Flor, ¿no? La paradoja de la vida, ¿no? 40.000 millones que se han destinado por concepto de canon y regalías y que hoy estamos viendo que no han sido utilizados o son producto de malos manejos, entre ellos la corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante? ¿Cómo mirar, ¿no? ¿Qué mecanismos tenemos que aplicar para que canon, regalías sean verdaderamente utilizados para bienestar de la población? Yo creo que tenemos que repensar todo el sistema. Es clarísimo que el sistema no ha funcionado, y muestra de ello pues es lo que ha venido sucediendo de manera dramática, revelado en esta pandemia, pero ya teníamos indicios hace tiempo de que el sistema no estaba funcionando, ¿no? Entonces tenemos que repensar el canon para que esos recursos lleguen de manera más directa a la población, sobre todo en las zonas de influencia, en comunidades rurales o periurbanas. Generalmente estos recursos se concentran en las ciudades, capitales de provincias,
y distritos. Entonces hay que repensar el sistema para asegurar que esos recursos lleguen a las poblaciones más vulnerables, sobre todo en las zonas de influencia minera, que es donde se genera el caldo de cultivo que nutre la conflictividad. Entonces, más allá, digamos, de esas modificaciones que se pudiera plantear, resulta también crítico trabajar en la generación de capacidades de forma tal que el Estado tenga también la posibilidad de perfeccionar o mejorar el manejo de estos recursos. Hay profesionales que muchas veces se alejan de la administración pública por problemas en la contratación o sencillamente por la falta de rigurosidad y seriedad en los procesos de contratación. Hay mecanismos a los que podemos recurrir, por ejemplo, el sistema de administración pública tiene un cuadro especializado de gerentes que podrían contratarse, podría ser obligatorio la contratación de los gerentes del programa Servir para aquellos distritos y provincias cuenten con importantes recursos transferidos por el canon. Ese es un segundo frente de actuación. Un tercer frente de actuación se refiere al tema que usted tan apropiadamente ha referido, que es el de la corrupción. Para eso lo que podríamos hacer es instituir algún mecanismo de control concurrente por parte de la Contraloría General de la República en los distritos que más canon reciben, de forma tal que la supervisión de la Contraloría no entorpezca la ejecución de los proyectos, como muchas veces ocurre por sencillamente temor de los funcionarios, sino más bien garantice la idoneidad en el gasto. Entonces, hay una serie de reformas e iniciativas que podrían desplazarse para mejorar la ejecución y asegurar que estos recursos se traduzcan pues en desarrollo sostenible para la población. Usted iniciaba esta conversación indicando, doctor Pablo de la Flor, que hay un cambio de actitud, sobre todo en algunos ministros de Estado, ¿no? ¿Qué espera del mensaje presidencial en el tema puntual, inversiones, minería? Mire, yo espero un mensaje concertador que invoque a la unidad nacional en esta gran cruzada de reconstrucción nacional que tenemos por delante. La economía ha quedado severamente impactada por esta crisis que tiene un componente endógeno producto de las medidas drásticas que se tomaron para el control de la pandemia y creo que es importante esa invocación a la unidad nacional en esta gran tarea de reconstrucción nacional. El sector privado puede jugar un papel fundamental a través de la movilización de la inversión. Es la inversión privada la generadora de bienestar y necesitamos generar las condiciones que aseguren la fluidez de esa inversión y especialmente del sector minero, que es el sector con mayores posibilidades en este momento debido a la riquísima dotación de minerales y riqueza geológica con la que la naturaleza nos ha dotado. Tenemos que ser capaces de aprovechar y apalancar la riqueza de nuestros suelos para transformarla en desarrollo sostenido y bienestar para todos los peruanos. Esa es la gran promesa de la minería y ojalá que el mensaje presidencial ponga el acento en ese tema. Para finalizar, no puedo dejar de preguntarle sobre lo que ha ocurrido en la zona de Espinar, en el Cusco, en el corredor vial del sur, ¿no? Donde ayer 2 unidades vehiculares de contratistas de la empresa Las Bambas fueron quemadas, ¿no? Por manifestantes, ¿no? E incluso la empresa ha emitido un comunicado, ¿no? Lamentando estos hechos, pero también llamando la atención porque incluso lo que se está pidiendo es que se haga uso de un beneficio económico en el convenio marco que se tiene la empresa con la comunidad, pero quieren que se distribuya un dinero a la población y la justificación que tiene la empresa es que eso no se puede utilizar porque no está dispuesto dentro de este convenio. Mire, es absolutamente lamentable y repudiable lo que sucedió el día de ayer en el corredor minero y concretamente en Espinar con la quema de 2 camiones de la empresa MMG y sobre todo considerando la naturaleza del pedido que origina este conflicto. Es un pedido absolutamente absurdo que está completamente fuera de la ley y guarda relación con lo que usted señala. Es una demanda de parte de este grupo movilizado políticamente para que los recursos de estos fondos, fondos que fueron creados especialmente para financiar proyectos de desarrollo en la zona,
sean repartidos entre los electores registrados en el padrón electoral. Es decir, se quiere tomar dinero que ha sido especialmente destinado para financiar proyectos en beneficio de poblaciones más vulnerables, quieren distribuir esos recursos independientemente de las necesidades de recursos, además que han sido destinados con otro fin, para propósitos que no guardan relación con la naturaleza de los fideicomisos que fueron constituidos, ¿no? Esa información la conocen los líderes de estas comunidades y sin embargo han insistido en esta protesta violenta que ha tenido las consecuencias que hemos visto ayer, y ojalá que en el brevísimo plazo la Fiscalía y la Policía Nacional tomen acción sobre el particular y podamos ver el restablecimiento del orden y el Estado de Derecho en la zona. Doctor Pablo de la Flor, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. A ustedes, gracias. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.